En el Evangelio de este día martes escuchamos que Jesús dijo a sus discípulos: «Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña, y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo». Jesús nos dice cuál es el papel que tenemos que llevar adelante los que nos llamamos sus discípulos. Ser sal, impregnar con el sabor de la fe, del Evangelio, allí donde está ausente. Pero a su vez la sal preserva de la corrupción. Entonces, ser sal significa también llevar el sabor y cuidar que lo bueno no se eche a perder. Ser luz, iluminar. Se ilumina donde hay oscuridad, confusión, tinieblas. La oscuridad nos asusta y preferiríamos quedarnos en lo seguro, pero no podemos huir de esas realidades. Tenemos que introducirnos en ellas con la luz de Cristo. Así, Jesús nos dice que la fe hay que cuidarla. No debemos perder el sabor, pero también hay que transmitirla para que el mundo sea transformado. Cuando echamos sal a una comida, le cambiamos el sabor. Cuando iluminamos la oscuridad, modificamos la imagen y el panorama. ¿Y cómo se ilumina? ¿Cómo se manifiesta la fe? Jesús dice en este pasaje que es a través de las buenas obras. Cuando los demás ven nuestras buenas obras, eso los impulsa a glorificar a Dios. Aquí Jesús no habla de que hay que anunciar con palabras o predicar, sino solo de las obras. ¿Cuánto debemos ocuparnos entonces para que